Hoy vamos a estar estudiando el tema número 9 de nuestra serie de la epístola de Santiago. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 5. Esta sección de la lengua la vamos a dividir en dos partes y hoy vamos a estar examinando y estudiando los primeros 5 versículos. Santiago 3, 1 al 5. Yo le he puesto a este mensaje: pequeño instrumento, grande mal. Pequeño instrumento, grande mal. Dice la palabra de nuestro Dios: amados hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vamos a orar. Señor, hoy venimos delante de usted con deseo y con anhelo para que usted nos hable. Es peligroso que nosotros nos basemos simplemente en nuestra propia opinión, porque la verdad es que muchas veces nos encontramos justos ante nuestros propios ojos, pero no nos damos cuenta del daño que causamos a otros. Hoy preferimos que sea usted el que nos hable, redarguya nuestro corazón y nos corrija, Señor, de tal manera que podamos vivir en una santidad verdadera y sincera, no teniendo una vana religiosidad, sino la religión pura y sin mácula que usted nos ha enseñado. Por favor, guíe este mensaje, denos sabiduría, Señor, y hable a nuestro corazón. Cubra nuestras debilidades. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si yo le hablara a usted de armas y armas poderosas, ¿qué ejemplo de armas me pudiera mencionar usted? Armas que causen mucho daño. Una ametralladora, una bazooka. Wow, están bien bélicos. Una bomba nuclear. Creo que poco hay más destructivo que eso. Armas químicas, ¿no es cierto? Pero si yo le preguntara a usted, dentro de todo el arsenal que tiene un soldado para una guerra o un policía para defenderse, ¿cuánto daño usted cree que puede ocasionar con un cúter? Con una cortadora de oficina de este tipo. ¿Las conoce? De repente usted dice, sí, pastor, puede llegar a herir y matar a alguien, pero no es exactamente un arma de destrucción masiva, ¿cierto? Ahora, y si yo le dijera que este pequeño cúter ha provocado en un solo día 3,000 muertes, 6,000 heridos, la nación más poderosa del planeta cayendo en un terror absoluto? Estoy hablando de Estados Unidos. Un temor que les ha invadido durante ya algún tiempo. Cayó en una recesión luego de que alguien utilizó este cúter, en un problema económico gigantesco. Ha estallado la guerra que actualmente se está librando en el mundo, que es en el Medio Oriente, se originó por este cúter. Y usted diría, pastor, ¿qué es esto? Este cúter ha hecho que las naciones enteras cambien sus políticas aeroportuarias, de tal manera que se ha hecho mucho más estricto los controles por un pequeño
cúter que ha costado miles de millones de dólares a la humanidad y principalmente grandes vidas humanas. ¿Sabe a cuál cúter o a qué momento me estoy refiriendo quizá? Me estoy refiriendo al 11 de septiembre. El 11 de septiembre del año 2001 fue un cúter, una cortadora de oficina, el arma que utilizaron los terroristas que estaban subidos en los aviones para tomar control del vuelo, para secuestrar los vuelos. Fue un cúter, no fue una ametralladora, no fue una bazuca, fue un pequeño cúter de alrededor de unos 5 o 10 soles a más tardar, lo que logró que el avión y esos dos aviones fueran secuestrados y causaran tales estragos contra las Torres Gemelas. Un pequeño cúter que a lo mucho cuesta 5 o 10 soles, que tenemos todos quizás en nuestra casa. Ese pequeño cúter costó millones de dólares, miles de vidas humanas y el terror en todo Occidente. Hermano, no parece que un pequeño cúter pueda causar tanto daño, ¿no? Uno espera que algo grande cause cosas grandes y que algo pequeño cause cosas pequeñas. Pero cuando hay algo tan pequeño que causa daños tan grandes, desproporcionalmente grandes, nos asusta. Pues hermano, déjeme decirle que Dios nos ha dado a todos nosotros un pequeño instrumento que llevamos dentro de nosotros y que este pequeño instrumento, como diría Santiago, puede jactarse de grandes cosas. ¿Cuál es este pequeño instrumento? Es la lengua. La lengua ha causado más daños a la humanidad que ninguna otra arma en la historia. La lengua está introducida básicamente en todos los pecados existentes del hombre. La lengua ha causado guerras, la lengua ha causado conflictos, pleitos, divisiones, adulterios, mentiras, engaños, fraudes. La lengua es un instrumento muy pequeño, pero en realidad es un grande mal. Y hoy vamos a estar estudiando, porque cada uno de nosotros, si Dios nos ha dotado de una lengua que funciona, también nos ha dado la responsabilidad de que administremos correctamente ese pequeño instrumento. Aquello que puede causar grandes problemas o puede ser de grande bendición. Todo va a depender del corazón del que lo use. El primer punto, como es obvio en el versículo 1 y 2, podemos deducir que se nos llama a controlar nuestra lengua. Debemos controlar nuestra lengua. Versículo 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, ese es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ve, hermano, inicialmente, aunque el tema de la lengua es universal, pero por el contexto, ¿a quién particularmente le está hablando Santiago en esta sección? A los creyentes, sí, pero particularmente a un grupo de creyentes. A los maestros, Y es porque, ¿cuál es la principal labor del maestro? Enseñar. Si enseñar es la principal labor, ¿cuál es el principal instrumento de trabajo que tiene un maestro? La lengua. Con la lengua, este maestro va a transmitir lo que hay en el corazón suyo a sus estudiantes. De tal manera que un maestro va a poder transmitir, llamémoslo así, vida
aquellos estudiantes si en el corazón del maestro hay vida, pero si en el corazón del maestro hay muerte, ¿qué va a transmitir? Si el maestro es falso y engaña, ¿qué va a transmitir? Falsedad y engaño. ¿Y cuál es el vehículo para llevar esos pensamientos a los oídos de la gente? Pues la lengua. Originalmente, este escrito está dirigido hacia los maestros de la congregación. Y yo quiero orientarlo inicialmente hacia justamente los que funcionamos como maestros dentro de esta congregación. Porque si Dios nos ha permitido, nos da la capacidad y nos ha dado la posibilidad de poder enseñar a otros, nosotros tenemos que comprender las responsabilidades que tenemos por el uso de nuestra lengua. Es necesario que nosotros entendamos que hay una gran responsabilidad. Santiago dice: hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiremos mayor condenación. El maestro va a sacar del tesoro de su corazón y lo va a transmitir a los demás. Ahora usted dirá: pastor, entonces me desconecto de la prédica porque yo no soy maestro. Bueno, en un sentido más amplio, este mensaje está dirigido a todo aquel que tiene lengua y a todo aquel que puede usarla. Es más, aunque usted no tuviera lengua o estuviera mudo, usted puede pecar de la misma manera que Santiago está diciendo acá. Porque no es un asunto de ejercicio de la lengua, sino es un asunto del estado del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, el punto está, principalmente ponte a pensar en tu posición de autoridad. Los maestros eran las autoridades que tenían que enseñar a los demás a vivir, ¿sí o no? Pues ponte a pensar, ¿cuál es la autoridad que el Señor te ha dado? ¿Eres padre de familia? ¿Eres madre? Eres un maestro de tus hijos. ¿Eres jefe? ¿Tienes personas a tu cargo? ¿Eres líder de algún sector de tu trabajo? En cierta manera, ¿no eres entonces un jefe, un maestro que tiene que dirigir a los demás? ¿Y qué vas a utilizar para instruir a tus hijos? ¿Qué vas a utilizar para instruir a los otros? La lengua. Proverbios capítulo 18, versículo 21, hay un versículo que se malinterpreta en nuestro contexto cristiano, se saca de contexto y se utiliza para validar doctrinas erradas, pero que es muy conocido, Proverbios 18, 21, que nos dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Primero que todo, hermano, quiero hacer esta aclaración. No se trata de que lo que digas con tu palabra, eso se vuelve realidad. Porque el único que tiene ese poder es el Padre, es Dios. Él es creador, Él crea con su palabra. Es una doctrina errada que nosotros pensemos que porque yo crea o declare o proclame algo, eso se tiene que hacer realidad, porque la Biblia no lo enseña. Y mucho menos pensar que yo puedo dar vida o matar. Imagínense, sicarios. De repente usted es un sicario vocal. Porque en la lengua está el poder de la muerte y de la vida. No, lo que viene diciéndonos Salomón en esta sección está haciendo un contraste entre el sabio y el necio. Y si usted va leyendo toda la sección del capítulo 18, va a encontrarse que constantemente se está poniendo una comparación entre el sabio y el necio. Pues en ese contexto, un poquito arriba, Salomón está hablando de las contiendas. ¿De dónde se originan las contiendas y los pleitos? ¿Por qué la gente se pelea o qué utiliza la gente para pelearse inicialmente? No son los puños, es la lengua. Ayer que estaba sacando a Perry, que tenemos otra vez de invitada,
La perrita de mi cuñado, que no la he dejado unas 3 semanas. Iba aquí por el cruce y de repente 2 mujeres estaban pero gritando de todo. No sé lo que habría pasado, pero se estaban maldiciendo. Y no pasó mucho tiempo hasta que una estiró la mano y que la agarró del pelo a la otra y ya comenzó todo el pleito. Pero ¿dónde comenzó ese problema? En la lengua. Ahí, en ese sentido, es que Proverbio nos está advirtiendo. La lengua tiene una gran capacidad para que tú influyas en los demás, a tal punto que si influyes mal puedes terminar en una muerte. A tal punto que si tú eres descuidado con tu lengua, muchos deslenguados terminan muertos, hermanos. Muchos deslenguados terminan muertos. Pero también a través de la lengua tú tienes la capacidad de influenciar en los demás para, llamémoslo así, inyectarle vida. Tienes un hermano que está sufriendo, que está pasando por momentos de dolor. ¿Qué te ha dado Dios para la consolación de él? Tus palabras que van a fluir a través de tu lengua. Hermano, ven, vamos a orar juntos. Ves al hermano que está caído, que ha caído en pecado. Hermano, ven, quiero hablar contigo, voy a enseñarte lo que dice la palabra de Dios respecto a tu pecado. La reprensión es una bendición, amén. ¿Y por dónde proviene la reprensión? Por la lengua. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de poder usar la lengua, ya sea para bien o ya sea para mal. Y algunos de nosotros, la gran mayoría de los seres humanos, somos pero muy descuidados con el uso de la lengua. A tal punto, hermano, que la lengua se convierte en el pecado común de la humanidad. Quizá no todos han tomado licor, quizá no todos han adulterado en el sentido de acostarse con otra mujer, aunque sabemos que con solamente el pensamiento ya es suficiente. Quizá no todos hayan matado a otra persona, pero ciertamente, hermanos, en todo pecado está la lengua de una u otra manera. Póngase a pensar en los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Tiene que ver la lengua ahí? De hecho que sí, porque está hablando mal de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Tiene que ver la lengua ahí? ¿Cuántas veces hemos deshonrado a nuestros padres con nuestras palabras? No matarás. ¿Tiene que ver la lengua ahí? Pastor, yo no voy a acuchillar a alguien con mi lengua. Pero nuevamente, ¿ese conflicto dónde se originó? ¿O dónde comenzó? En la lengua. No tomarás a la mujer de tu prójimo. ¿Tiene que ver la lengua ahí? La seducción, las mentiras. Hermano, básicamente no hay pecado en el cual el hombre no lo haga a través de la lengua. Y el problema, a pesar de que en el versículo 1, cualquiera de nosotros diría, pues Santiago aquí me está diciendo que yo no sea maestro. Ya, pastor, entonces yo no voy a ser maestro. Porque Santiago 3:1 dice que no nos hagamos muchos maestros. Santiago no está desalentando a la iglesia a que no sean maestros. Porque ciertamente hay otros versículos en la Biblia donde se nos anima. ¿Se acuerda la gran comisión? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué más? Enseñándoles. ¿Cómo vas a enseñar si no eres un maestro? Y ese es un llamado para todo cristiano, ¿cierto? Santiago no está desalentando que la iglesia se formen maestros y se levanten maestros. Lo que Santiago está queriendo es que los que van a servir como maestros no usen su lengua imprudentemente,
Sean conscientes que tienen una responsabilidad. Van a transmitir algo que si no tienen cuidado, el resultado, en lugar de ser para vida de la congregación, puede terminar siendo muerte. Entre mejor sea usted con su lengua, mejor maestro será y mejor fruto va a dar a causa de su trabajo. Pero también recuerde, nos dice al final del versículo 1, que todos los maestros que van a recibir mayor condenación. Ahora, la Reina Valera traduce de frente condenación. Condenación en nuestro contexto es una palabra negativa. Ya saliste jalado. En realidad, la palabra griega correcta ahí es juicio. Un juicio más severo. En otras palabras, los que sirven de maestros, y repito que no estoy hablando solamente a los maestros de escuela dominical o a los maestros de casa de oración. Estoy hablando a todo aquel que tenga una lengua y que con esa lengua la utilice para ayudar a otra persona. Todos los que tenemos lengua vamos a ser juzgados, no solamente con nuestras acciones, sino también por nuestras palabras. En Mateo 5:19 el Señor dijo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Mateo 18:6 nos dice: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. Jesús le estaba hablando a los maestros de su época y les decía: ustedes que hacen tropezar a la gente que viene a buscarme y ustedes que engañan a la gente con sus palabras, mejor sería que se aten una piedra de molino, una piedra gigante, te la ates y que se tire al mar. En otras palabras, sería mejor estar muerto que estar enseñando erróneamente, porque el mal maestro va a llevar una condenación mucho más severa, porque no solamente pecó él, sino que hizo desviar a los que estaban aprendiendo de él. Por eso, hermano, nosotros no podemos tomarnos con liviandad el poder que Dios nos ha dado para influenciar en los demás a través de nuestra boca. No es algo chiquito, no es algo pequeño. El día de ayer sucedieron muchas cosas. También paseando a Perry, justamente acá en el cruce, hay unos testigos de Jehová que se paran aquí en la esquina y que llega uno a evangelizarme. Bueno, para no hacerla muy larga, de frente me entregó el folletito y me dijo, tome, lea esto. Yo de frente le pregunté una pregunta: ¿y quién es Jesús para ti? Porque esa es la pregunta clave, hermano, para todo. ¿Quién es Jesús y cómo te salvas? Si usted quiere encontrar la mentira de las doctrinas, de las falsas religiones, ¿quién es Jesús y cómo entras al cielo? ¿Quién es Jesús? No, Jesús es el Hijo de Dios. Hasta ahí suena todo bien. ¿Y qué más le dije? No, Jesús es el primer ser creado por Dios. Porque Colosenses dice que Él es el primogénito de la creación. Ya, para no hacerla muy larga, ahí comencé ya a advertirle, decirle: mira, Colosenses no nos viene hablando de la creación de Jesús como creación, viene hablándonos de la supremacía de Jesús. Viene hablándonos de la importancia de Jesús. Él está sobre toda la creación. Él no es un ser creado. Porque si es Dios, no puede ser creado, porque por definición Dios es eterno. Y si ya ha sido creado, deja de ser Dios. Y bueno, después me empezó a sacar otro montón de versículos ahí, los dos. Pero al final de cuentas, le terminé diciendo: ¿sabes qué? Arrepiéntete. Porque lo que tú estás haciendo, engañando a la gente que pasa por acá, si tú no te arrepientes, un día el Señor te va a llamar a cuentas y el maestro va a recibir peor condenación.
¿Usted qué dice? Una persona que engaña tan deliberadamente con su lengua, ¿merece o no merece una peor condenación? Ahora póngase a pensar, ese hombre no conoce a Cristo. ¿Qué de los que estamos dentro de la iglesia y engañamos con nuestra lengua? Entonces, ¿qué merecemos nosotros? Hermano, tenga cuidado. Nosotros hablamos y no vemos las consecuencias inmediatamente. No vemos cuando usted le grita a su esposo, a su esposa, a sus hijos, cuando usted trata mal a otros, cuando usted engaña, defrauda, cuando usted miente, cuando usted utiliza su lengua para el pecado. No siempre te llegan las consecuencias ahí mismito. No es como Ananías y Zafira, que llegaron diciéndole a los apóstoles: aquí está, nosotros vendimos todo nuestro terreno y aquí está el 100% de lo que lo vendimos. Y en realidad, hermano, habían sustraído, pero estaban queriendo mentir. Era más honesto decir: he traído una parte de mi terreno. Pero ellos, por jactancia, llegaron diciendo: he traído el 100%, cuando ya habían guardado una parte para ellos. ¿Y qué sucedió con Ananías y Zafira? Por mal usar la lengua, cayeron ahí mismo muertos. Y hermano, es asombroso porque el juicio de Dios llegó en ese mismo momento. Pero a nosotros no nos sucede así. Y de repente alguno dice: pues como no caigo muerto, significa que de repente Dios no se enoja. Hermano, que Dios tenga misericordia y nos esté teniendo paciencia es una cosa. Pero en términos generales, cualquier mal uso de la lengua, Dios debería mandar el juicio. Dios tiene todo el derecho a mandar juicio en ese momento. Y no solamente estamos hablando de muerte física cuando hablamos de juicio. Estamos hablando de condenación eterna. Estamos hablando, hermanos, que por los frutos los conoceréis. En aquel día, dice el Señor, vendrán y me dirán: Señor, pero en tu nombre hemos profetizado. ¿Para qué? ¿De dónde viene la profecía? De la lengua. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad. Hermano, nosotros como cristianos tenemos que tener dominio propio sobre nuestra lengua. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos y de lo que hablamos, porque es una condenación mayor lo que recibe el que descuidadamente, sin someterse al Espíritu, es una condenación mayor lo que recibe el que anda pecando con la lengua. Alguien dijo: la evidencia de una vida controlada por el Espíritu no es que tú hables en muchas lenguas, es que controles la que tienes. Es que puedas amarrarla para que no ande hablando tan descuidadamente. Eso es una evidencia que el Espíritu de Dios mora en tu corazón. Pero si no tenemos esa evidencia, o por lo menos no estamos buscándola y luchando contra nosotros mismos, tenga cuidado, hermano, porque esa puede ser una luz de advertencia. El Espíritu no está presente, y si el Espíritu no está presente, no hay salvación, por más que usted sea hasta un siervo de la iglesia. Santiago dice en el versículo 2: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos de ustedes han matado a alguien? Hermano, de repente no levante la mano si es cierto. ¿Cuántos de ustedes han sido traficantes de drogas? Es cierto que no todos hemos hecho todos los pecados, pero si yo dijera: ¿cuántos de ustedes han ofendido con su boca? Yo soy el primero en levantar la mano. ¿Alguno de ustedes, mejor pongamos la pregunta a la inversa: ¿quién de ustedes nunca ha ofendido con su boca? Hermano, la lengua es el área débil universal. La lengua es el área débil universal. De tal manera que Santiago dice en el versículo 2 que si alguno no ofende de palabra, es un varón perfecto. Perfecto no en el sentido de que nunca falla, sino que ya ha llegado a la madurez, ha llegado a la plenitud. Es una persona que tiene dominio
propio. Y eso es bien complicado de hacerlo. Pero nos dice que si alguno, hermano, no ofende, se vuelve un varón perfecto. Y vea lo que sigue, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora, alguno dirá, pastor, yo me muerdo la lengua y no quiero hablar nada con los demás, pero luego me voy a WhatsApp o a Facebook y ahí le escribo todas las cosas que pienso. Pero no lo hago con mi lengua, pastor. No lo hago con mi lengua, lo hago por WhatsApp. No se trata de que no hables, en el sentido de generar palabras con tu boca. Porque si es así, el mudo sería perfecto. El que no tiene lengua ya sería maduro. Se trata, hermano, de un estado del corazón. Tu lengua va a reflejar lo que hay aquí adentro. Y hermano, la lengua de algunos en la iglesia apesta. Perdone que use esa palabra. Y no estoy hablando de halitosis y mal aliento. Estoy hablando de palabras muy descuidadas. Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros estamos llamados a controlar la lengua porque el Señor nos va a juzgar. De toda palabra que haya salido de nosotros, el Señor nos va a juzgar. Ahora, Santiago nos introduce al segundo punto, que es que quien controla la lengua, controla también otras pasiones. Al final del versículo 2 y el versículo del 3 al 5 dice que es capaz de refrenar también todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Vamos a ver cómo el dominio de la lengua te va a ayudar a salir de otros pecados. Y el primer ejemplo que da Santiago, ¿cuál es? El caballo. ¿Usted alguna vez ha montado a caballo? Si no lo ha hecho, por lo menos sabe cómo funciona. Usted lleva en las manos una rienda. Esa rienda le dice al caballo por dónde ir. Pero esa rienda, ¿dónde toca el caballo? El caballo lleva no sé el término técnico, pero es un tubo en la boca. ¿Un qué? Cabestre. Bueno, no sé, ¿alguno sabe el término técnico? Bozal es el... Bueno, no nos centremos en tecnicismos que a final de cuentas, el asunto es que lleva un tubo en la boca que a través del control de la boca, el jinete le dice al caballo si quiere ir más rápido, más lento, para la derecha, para la izquierda, si quiere detenerse, todo lo que quiera. Es más, en el Perú, hermano, tenemos unos caballos que hasta que da gusto, que caminan y hermano, no caminan, bailan. ¿Por dónde son controlados? Por el cabestro, por la boca. El ejemplo del caballo, en estos ejemplos que nos va a dar Santiago, todos tienen una característica. A través de algo chiquito se controla algo muy grande. Quizás usted, hermanos, ve que sus problemas son muy grandes, sus pecados son muy grandes, y usted dice, pero ¿cómo hago para salir de semejantes pecados? La solución es, comienza controlando la lengua. Controlar la lengua va a controlar todo tu ser. Por más que tú seas del tamaño así de un oso gigante, esa pequeña lengua que tienes va a controlarte. El caballo grande y el freno pequeño. Pero el poder del freno es mucho más grande que el poder del caballo. El freno chiquito, ¿se acuerda del cúter, lo que estamos hablando al inicio? El freno tan chiquito produce un efecto gigantesco sobre el caballo. Lo logra frenar, lo logra hacer avanzar, lo logra hacer mover para donde el jinete quiera. Cuando hay un caballo y jinete, hay dos voluntades de por medio. Está la voluntad del jinete, pero también está la voluntad del caballo. El caballo no es como la motocicleta.
que la moto no piensa, no quiere, o sea, la moto simplemente reacciona a lo que el conductor haga. En cambio, en el caballo hay una voluntad. ¿Cómo se controla esa voluntad? Por medio del freno de la boca. En nosotros hay dos voluntades. Pablo diría, todo el bien que quiero hacer, no lo hago. Y todo lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Hay una voluntad de hacer el deseo del Espíritu, de hacer la voluntad de Dios. Hay un deseo por cumplir lo que el Señor me demanda, pero también hay un deseo de hacer lo que esta carne le gusta, lo que le es placentero, lo que es pecaminoso. Y eso no es a final de cuentas las tentaciones que vivimos. Internamente tenemos dos voluntades que combaten en nosotros. Y el asunto es, ¿cómo hago para que esta voluntad carnal deje de hacer lo que le da la gana? Santiago nos da la clave. Controla tu lengua. Porque en el control de la lengua tú vas a poder evitar muchísimos pecados. De verdad, ponte a pensar en el pecado que constantemente estás teniendo problemas. ¿Está de una u otra manera la lengua involucrada en ello? Hermano, 99% seguro que sí. Comienza a permitirle a Dios que te dé dominio propio para que puedas controlar la lengua. Si tú logras controlar la lengua, el caballo de tu ser se va a controlar por el jinete de tu espíritu. ¿Usted sabe lo que es un caballo desbocado? Curioso, porque caballo desbocado significa un caballo que perdió el control, pero la misma palabra desbocado, ¿qué está involucrando? La boca. Ha perdido el freno que tenía en su boca y por tanto, hermanos, hay cristianos desbocados que van haciendo pecado por su lengua. Y el secreto de la santidad sería, contrólala. Pon guardia a mi boca, decía David. Señor, yo no puedo controlar mi boca, tú ayúdame a controlarla. Es un deseo, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. El Señor nos va a ayudar, pero tú tienes que poner en práctica. Muchas veces te va a tocar morderte la lengua cuando le quieras contestar mal al que te está agrediendo. Como algunas veces le digo a las parejas, si están en medio pleito y está muy acarolado, o sea, está muy fuerte la pelea, déjalo ahí. Primero vayan y oren y luego siéntense en hablar. Hermano, necesitamos una vida de dependencia de Dios para que Él nos ayude a controlar la lengua que tenemos. El siguiente ejemplo es todavía más fuerte en el versículo 5. Así también, el versículo 4. Mira también, ¿qué cosa? Las naves. Piense en uno de estos grandes barcos de vela de la antigüedad, como la Pinta, la Niña y la Santa María. Piense algo así. Esos barcos que son gigantescos, que son capaces de llevar muchos hombres y mucha carga, que tienen unas velas gigantescas y un océano gigante al cual van a ir a recorrer. Y mientras están en el mar, ¿cómo son conducidas? Alguno dirá, por los vientos. No, no van por donde marca el viento. Santiago dice, aunque tan grandes las naves y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Ve, hermano, al barco no lo gobierna ni el mar ni el viento. No son ni las corrientes ni el viento lo que indica por dónde va el mar, por dónde va el barco. ¿Quién gobierna el barco? El piloto. No sé cuál será el término técnico, tampoco vamos a entrar en eso. No necesariamente el capitán. Ya, bueno, no. Perdemos tiempo en esos tecnicismos, hermano. El punto está
que los factores externos no gobiernan la nave. Quien lo gobierna es el piloto a través del timón. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestra vida la gobiernen los factores externos. Que mi esposo es un renegón, pues entonces yo soy un renegón y pierdo el control de mi lengua y peco porque mi esposo es un renegón. Que en mi trabajo me tratan mal, pues entonces yo trato mal porque y le echamos la culpa a los demás. Siempre le echamos la culpa a los demás de nuestros pecados. Pero Santiago nos muestra a través de este ejemplo que las naves, aunque los vientos son fuertes, no se mueven por donde les da la gana. El viento no ordena. ¿Quién ordena? El timón. ¿Quién ordena en tu vida? ¿Tu esposo, tu hijo, tu padre, tu madre, tu jefe? ¿Quién es el responsable de las amarguras y los enojos? No son ellos. Si tú estás caminando por caminos de ira, de rencor, si tú estás caminando por caminos pecaminosos, los culpables no son nosotros. Es porque tú no estás controlando la nave de tu cuerpo. Ese que gobierna, que debería ser el espíritu, no está al mando del timón. ¿Y cuál es el timón? La lengua. Nuevamente, ante las circunstancias adversas externas, ¿qué es lo que yo tengo que controlar para poder guardar la santidad? La lengua. La clave de todo es la lengua. Tercer ejemplo, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El tercer ejemplo, ya vimos el del caballo, el de la nave, y el tercer ejemplo es una pequeña chispa, un pequeñito fuego. Ya descubrieron, a lo que escuché en las noticias, cuál fue la causa del incendio de la Galería Nicolini. Un hombre fumando arrojó su colilla del cigarro en un recipiente que contenía químicos. ¿De qué tamaño era el cigarro? ¿De qué tamaño es el fuego que tiene el cigarro? Hermano, si usted no sé si alguna vez le han hecho esto, pero si usted le pusieran la colilla del cigarro encendida, duele, sí, le va a dejar una marca, pero no te mata. No te va a quemar todo el cuerpo. Es algo demasiado chiquito. Pero, ¿usted ha visto las imágenes de lo que fue el fuego? ¿Usted vio las imágenes, hermano? Todo lo que ha traído ese pequeño cigarro. La irresponsabilidad de este hombre, lo que ha costado, no solamente en miles de soles o millones de soles, sino principalmente en la vida de estos dos jóvenes que murieron calcinados. Y todo comenzó ¿por dónde? Por el descuido de un hombre. Y Santiago nos dice, y este tercer ejemplo lo que resalta es la capacidad destructora de la lengua en manos de un descuidado. Persona descuidada más mal control de la lengua, igual desastre absoluto. Persona sin dominio propio en su corazón, más una lengua descuidada, igual dolor y sufrimiento. Eso es lo que sucede, hermano, cuando nosotros mal administramos la lengua. Nosotros tenemos que estar conscientes que la lengua tiene que ser bien utilizada, hermano. No puedes hablar descuidadamente. Pero pastor, se la ganó porque no importa. No os venguéis. ¿No dice Romanos eso? Que no paguemos mal por mal, sino que con el bien venzamos el mal. ¿Cuándo usted ha visto a los bomberos llegar con un lanzallamas para apagar el fuego? Pero nosotros vamos a solucionar las situaciones gritando y descontrolando la lengua. Al fuego le añadimos fuego. ¿Tiene sentido?
Ah, pero cuando estás en el calor del momento sí tiene sentido. Te justificas a ti mismo. Pero lo estás haciendo pensando que es lo correcto. De una u otra manera, tú no te pones a decir, voy a hacer algo muy malo. Bueno, por lo menos la mayoría de las veces no lo vas a hacer. Crees que estás en lo correcto, pero hermano, terminamos hiriendo, haciendo mucho dolor. La próxima semana vamos a hablar sobre la naturaleza maligna de la lengua. Y eso no es porque la lengua sea mala en sí misma, sino porque la lengua va a reflejar un mal corazón. Como conclusión, hermano, puedo decir esto. En primer lugar, el poder y el tamaño de la lengua no guardan relación entre sí. Nosotros tendemos a menospreciar nuestra lengua porque la vemos chiquita, pero no nos damos cuenta del enorme poder destructivo que Dios nos ha permitido tener, o también el poder constructivo a través de nuestra lengua. Las palabras ejercen una gran influencia sobre la vida de los demás y nosotros tenemos que ser responsables de cada palabra que sale de nuestra boca. Es más, la Biblia está llena de advertencias para que cuidemos lo que digamos. En segundo lugar, la lengua es el área más débil de todos los seres humanos. Es la debilidad por excelencia de la humanidad. Todos los pecados tienen que ver con la lengua de una u otra manera. Por tanto, el control de la lengua tiene que estar en la prioridad en nuestra lista de cosas por hacer espiritualmente. El control de la lengua no es algo reservado para algunos, porque el problema es general. Todos nosotros tenemos que ponernos en oración a pedirle a Dios sabiduría para que controlemos nuestra lengua. Hermanos, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Gran cantidad de este trabajo es oración. Ponte a orar. Señor, mira mi boca, soy un desastre con lo que digo. Señor, mira mis palabras, cuánto daño he causado al matrimonio, cuánto daño le he causado a mis hijos. Perdóname, Señor, perdóname, por favor. Y en segundo lugar, hay que comenzar a reemplazar la suciedad del corazón por la limpieza de la palabra de Dios. Tienes que comenzar a llenar tu corazón de la palabra. Para que si tu corazón está lleno de la palabra, ¿qué va a salir de ella? De tu corazón, ¿qué va a hablar tu lengua? Palabra de Dios. En tercer lugar, nosotros tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que tenemos delante de Dios al habernos dado una boca. Debemos tener miedo, debemos tener temor del juicio de Dios. Y antes de abrir la boca, debemos pensar si lo que vamos a decir lo pudiéramos decir cara a cara delante de Dios, porque aunque usted no lo vea a Dios, todas sus palabras las está diciendo en la misma presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros delante de Dios hablaríamos lisuras si pudiéramos ver a Dios cara a cara? Le teníamos, bueno, por lo menos la antigua generación, le teníamos temor de hablar lisuras delante de los padres, ¿sí o no? Y por lo menos delante de los padres, de repente en la calle parecíamos piratas ebrios, pero en la casa, bien medidos, porque teníamos temor a los padres. ¿Cuánto más nuestras palabras no deben ser temerosas delante de Dios? Porque aunque no lo vemos, Él está presente. Ahí cuando estás gritando, cuando estás mintiendo, cuando estás defraudando, cuando estás tratando de engañar, cuando estás haciendo lo que quieras con tu boca, Dios está presente. Y también recuerda que Dios va a juzgarte por tus palabras. Así que es mejor que tus palabras sean pocas. Es mejor que no abras la boca en momentos de enojo. Primero vayas y te pongas a orar, pidas a Dios sabiduría y luego regreses y hables, te pongas de acuerdo con la persona que estás teniendo problemas.
antes de abrir la boca y dejar que todo el mal corazón que tenemos fluya por él. Porque una vez que el fuego comienza, ya el daño está hecho. Y tú puedes venir y decirle, no, yo después le pido perdón por lo que dije. Las cosas no se resuelven así de fácil. De la misma manera que los bomberos, por el hecho de echarle agua a la Galería Nicolini, no la dejaron como nueva. ¿Usted ha visto cómo quedó el edificio? Nosotros pensamos que pidiendo perdón ya es suficiente porque ya se olvidó la falta. No, hermano, se ha causado un grave daño en los demás. Somos responsables de esta boca. Si el cúter provocó tanto daño, hermano, la lengua se la lleva de encuentro. La lengua ha sido destructiva desde el inicio, mostrando un corazón pecaminoso. Controla tu lengua. Pídele a Dios sabiduría para que controles tu lengua.